Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a tratar el tema de qué proteína en polvo tenemos que comprar, porque si a lo mejor vas a una tienda de nutrición y no tienes ni idea, ves muchísimos productos, ves muchísimos tipos de proteínas y te puedes hacer un lío y no saber qué es lo que estás comprando. Así que no te muevas y lo vamos a explicar en breve. Bueno, lo primero de todo es saber diferenciar entre un ganador de peso y la proteína en polvo, porque no es lo mismo. Los ganadores de peso o gainers son unos suplementos con un 20% menos de proteína, contienen mucho más hidratos de carbono y también contienen más grasas simples y saturadas. Los ganadores de peso yo se los recomiendo a gente que nunca haya entrenado, que nunca haya hecho pesas, también a la gente delgada que quiera subir de peso, por ejemplo a los ectomorfos que tienen un metabolismo elevado y les cuesta bastante subir de peso. Esto os vendrá genial. Los ganadores de peso los podemos diferenciar por el nombre del producto, siempre es Mega Más, Gainer no sé qué, Mega Más 3000 o Más 3000, cosas así. Tú por el nombre lo verás y si no, mira la etiqueta y lo sabrás. Pero si lo que tú quieres es un producto de mayor calidad, debemos pasarnos a la proteína en polvo. Bueno, yo os hablaré de las más comunes y de las que tienen más éxito. Pero antes de empezar, seguro que alguien te ha dicho que tomar batidos de proteínas es malo porque luego vas a engordar o te vas a quedar pellejoso o que es malo para tu salud o tonterías de estas. Por ejemplo, a mí me lo decía mi madre. Por ejemplo, la proteína de suero y el suero de leche es un líquido de un color como verdoso, como amarillento, que se obtiene a partir de la fabricación del queso, que luego, mediante un proceso de transformación, se convierte en los polvos que nosotros compramos. Así que esto no tiene nada de raro, no tiene nada de malo, no tiene nada de artificial. Así que la gente que te dice que eso es malo, pues no le hagas caso. Bueno, y entramos en materia, así que vamos a ver los diferentes tipos de proteína de suero. En primer lugar tendríamos el concentrado de proteína, que ha sufrido un proceso de ultrafiltración. Esto quiere decir que se ha filtrado la proteína de la leche a través de una membrana. Contiene ciertas cantidades de grasa y lactosa y también tiene un menor porcentaje de proteínas, alrededor de un 70-80% de proteínas. No es la proteína más pura, pero es la más económica y la menos procesada. En segundo lugar tendríamos el aislado de proteínas, que ha sufrido un proceso más fino y ha eliminado casi toda la grasa y casi toda la lactosa. Es una proteína mucho más pura, alrededor de un 90-95% de proteínas. También es más cara y es más procesada, pero su absorción es más rápida que la de la proteína concentrada. También puede servir para adelgazar. Para aquellas personas que estén siguiendo una dieta hiperproteica, esto les dará un empujón porque casi no tienen ni grasas ni carbohidratos. Y por último tenemos las proteínas hidrolizadas, que han sufrido un proceso de hidrólisis, en el cual se rompen las cadenas largas de proteínas para así facilitar su absorción. Suelen usarla culturistas de élite, pero a mí me parece absurdo gastarse muchísimo dinero porque son bastante caras en una proteína de súper rápida absorción, ya que las proteínas, tanto aisladas como concentradas, se absorben de manera bastante rápida. Pero bueno, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Pero bueno, esto es como una furgoneta. Tú a una furgoneta le pones gasolina de un Fórmula 1 y por mucho que sea la gasolina de mejor calidad, la furgoneta no va a ir más rápido. Si eres muy intolerante a la lactosa, debes tener en cuenta que el concentrado de proteína contiene algo de lactosa, pero el aislado prácticamente es cero. Una vez hecha ya esta pequeña introducción de estos tres tipos de proteína, vamos a ver cuál tenemos que elegir. Lo primero de todo es que no te dejes engañar por fotos de gente que está súper fuerte o por frases que te dicen que este producto es el mejor o cosas parecidas. No te dejes engañar por esto. Lo que tenemos que hacer es mirar las etiquetas para saber lo que contiene ese producto. Asegúrate de que sea de bajo contenido en grasa. Por cada 100 gramos debería tener aproximadamente 1 a 5 gramos de grasa. Eso estaría bastante bien. También que sea bajo contenido en carbohidratos, lo mismo que las grasas, de 1 a 5 gramos. Y también que sea alto contenido en proteínas. Por ejemplo, unos 20-30 gramos por cada cucharada de proteína en polvo. También el sabor puede influir, porque a mí me regalaron una vez uno que sabía a hierbabuena y es que era una puta mierda y no me gustaba nada y apenas me lo bebía. Así que encuentra un sabor que te guste, ya sea vainilla, chocolate, fresa, un sabor que te guste y así te evitarás dejar la proteína. A la hora de qué marca comprar, puedes comprar las más conocidas o las que tú veas que llevan más tiempo en el mercado.
aunque a veces son más caras porque lo que estás haciendo es pagar la publicidad. O también puedes comprar proteína de marca blanca que vienen en botes más discretos, pero la función es la misma y es más económico. Aunque el factor determinante va a ser el precio, o sea, el más económico. Normalmente suele ser la proteína concentrada. Se absorbe a un ritmo moderado y es una buena opción de compra. Ya si subimos un peldaño más arriba tenemos el aislado. Se absorbe más rápidamente, pero es un poco más cara. Y ya de las hidrolizadas ya ni hablamos. Por ejemplo, si lo que tú quieres es un ganador de peso, un gainer, cómprate proteína aislada y te haces tú el batido añadiéndole tú los carbohidratos. En la descripción del vídeo aquí abajo os dejaré más información sobre esto. Pero recordad que estos son suplementos, esto no puede sustituir ninguna comida, esto solo nos da un empujón para aumentar nuestra masa muscular. Nosotros debemos llevar nuestra dieta y obtener la proteína aparte de los alimentos. Y por ejemplo el batido tomarlo después de entrenar, o si no hay más remedio que si no tienes tiempo de prepararte la comida, pues te tomas un batido de proteína y luego tienes que comer algo. Porque el batido de proteína sin una buena dieta no te servirá de nada. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no te olvides a darle a me gusta, compártelo con tus amigos para que sepan qué proteína tienen que comprar y no te olvides de suscribirte. Bueno, quiero hacer un vídeo en el cual vosotros me podéis ayudar. Si vosotros hacéis alguna proeza física, algo que sea raro, algo que sea brutal, algo que yo me quede así con la boca abierta, ya sea de fuerza, ya sea de flexibilidad, ya sea de lo que sea, pues podéis enviármelo a mi Hotmail, os lo pondré por aquí y también en la descripción del vídeo, y tan solo tenéis que saludarme o decir vuestro nombre o de dónde sois y hacer esa proeza física. Y los que más me gusten obviamente saldrán en ese vídeo. Bueno, y nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, el deporte es vida. Bueno, estos son los valores de las proteínas que estoy tomando actualmente. Por cada 100 gramos tiene 78 gramos de proteínas, carbohidratos 3,5, habíamos dicho que tenían que ser de 1 a 5 gramos, y lo mismo con las grasas, que tienen 2,5.